Ahí les está apareciendo la tabla de valencias, ¿ya? Eso ya les he compartido a los que están inscritos en el grupo, así que le dan una revisadita. Como es un curso intensivo, repito, para los que no estaban hace rato y para los que estaban aquí, estamos empezando hoy que es lunes, son 3 días de clase, son lunes, martes y miércoles. De 8 a 9 es física y de 9 a 10 es química. Hoy día, claro, me he atrasado un poquito porque justamente estamos haciendo unas cuantas aclaraciones hace rato, nos hemos pasado un poquito el tiempo, ¿ya? Pero ese es el horario. ¿Listo? Son lunes, martes y miércoles. El costo del curso es por paralelo 50 bolivianos. ¿Ya? Si tú quieres inscribirte solamente a física, 50 bolivianos. Si solo quieres química, 50 bolivianos. Y si te inscribes a los dos, obviamente van a ser 100 bolivianos. ¿Ya? Eso es. ¿A qué tienen acceso cuando se escriben? Tienen acceso a los textos, a este tipo de documentos que ya les he compartido a los que están inscritos en el grupo, porque es otro grupo aparte por si acaso. ¿Ya? Y los textos, y aparte también tienen las grabaciones de las clases que también están en mi canal de YouTube. Y si no pueden inscribirse, ustedes saben muy bien que yo esto comparto en mis redes sociales, hago las transmisiones en mi perfil de TikTok, ¿ya? Entonces tranquilamente ustedes también pueden verlo ahí. La única desventaja es que no pueden acceder a los documentos, ¿no? Eso nada más. Después, bueno, si están ahí presentes en los lives van a estar pudiendo ver todo lo que yo trabajo. ¿Listo? Ahí está. Entonces empezaremos. Ya, si tienen alguna pregunta me voy a tomar un poquito más de tiempo al final y ahí les voy a estar haciendo algunas aclaraciones para las personas que aún estén interesadas en participar en el curso. ¿Ya? Listo. Esperen un ratito porque alguien quería ingresar. Si no se van a enojar conmigo. Ya, listo. Entonces, ahí está la tablita de valencia. Para química, al igual que en física, como les mostraba hace rato, les mostraba la tabla de notación, les mostraba la tablita de magnitudes y unidades. Lo mismo pasa en química. Nosotros tenemos que conocer esta tablita de valencia, lo cual nos va a ayudar a nosotros a formular cualquier tipo de compuesto inorgánico. ¿Ya? Cualquier tipo de compuesto inorgánico que obviamente está relacionado pues con casi todo lo que es química. ¿Listo? A grandes rasgos, rapidito, lo van a revisar, ustedes lo tienen ahí en el grupo. Está dividido en no metales y en metales y anfóteros. Dentro de los no metales están los halogenoides, anfigenoides, nitrogenoides, carbonoides. También están ordenados por orden numérico. Si se fijan, aquí está, por ejemplo, con valencia 1 y toditos son impares. ¿Ya? 1, 3, 5, 7. Lo mismo pasa con los anfigenoides. Empieza con 2, negativo, y después vienen pares, ¿no? 2, 4, 6. Los nitrogenoides lo mismo. Empieza con 3 y con 3 también empiezan sus variables que son 3 y 5. De la misma forma con los carbonoides empieza con 4 y sus variables 2 y 4. ¿No? Hay algunos elementos que no tienen todas las valencias, como en el caso del silicio, mira, no tiene el 2. ¿Por qué? Porque solo trabaja con la valencia 4. ¿Ya? En lo mismo pasa con el boro. Ya no tiene valencia 3, pero no tiene valencia 5. Pero con 3 va a tener la terminación ico, por eso está ordenado de esa forma. ¿Ya? El flúor pasa lo mismo, no tiene valencias variables positivas, solo tiene negativa, nada más. ¿Listo? Entonces mucho cuidado con sus valencias de los elementos. Luego están los metales. Dentro de los metales ustedes tienen todo esto. Los de valencia 1 monovalentes, divalentes, trivalentes están ordenados también por orden numérico. Monodivalentes, valencias 1, 2. Ditrivalentes, que es 2 y 3. Monotrivalentes, que es 1 y 3. Ditetravalentes, que es 2 y 4. Y ahí están los símbolos y elementos que tienen esas valencias. ¿Ya? Eso es clave por si acaso, repito. Y están por último los anfóteros. Estos anfóteros son elementos que trabajan con valencias variables menores y mayores. Con las menores se comportan como metal. Ahí mismo en la tablita les especifica, ¿no? Dice como metal. Y con las mayores se va a comportar como no metal, ¿no? Eso es un elemento anfotérico. Tiene esas características. Y hay casos especiales
como en el caso del nitrógeno, el fósforo, que tienen estas otras valencias. Ya que es en el caso del nitrógeno 1, 2 y 4. Pero eso, profe, no están en la tablita. ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué? Porque van a formar compuestos especiales, como dice en el caso del nombre ahí, ¿no? Porque esas valencias van a formar compuestos especiales. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, donde dice nitrógeno, no están esas valencias, no debería de estar ahí. ¿Ya? Pero no están ahí, ¿por qué? Porque van a formar compuestos especiales. Ahora, si me preguntan, ¿hay más elementos que tienen esas características? Sí. ¿Y dónde se ve todo eso? Ustedes van a poder ver en la tabla periódica, donde está más completo las características de los elementos químicos. ¿Ya? Esa aclaración, esperen un ratito, esa aclaración se las hago porque yo sé que a veces cuando hay casos especiales no sabemos con qué valencias están trabajando, y si solo tenemos la tabla de valencia no vamos a poder conocer los otros elementos. Fíjense, por ejemplo, el nitrógeno, lo que les mencionaba. ¿Dónde menciona eso? Aquí está en las características o propiedades atómicas. ¿Ya? Si no tienen la aplicación, descárguense cualquier aplicación que diga tabla periódica y ahí van a poder observar cuáles son las valencias de esos elementos. Miren, ahí está. Ni siquiera son solamente esos. Tienen las valencias igual, -2, -1, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, del 1 al 5 tienen en positivas y negativas del 1 al -3. ¿Por qué? Porque van a formar distintos compuestos con esos números de oxidación, y a eso se los conoce como casos especiales. ¿Listo? Aparte de eso, otra cosa que siempre me preguntan es, profe, ¿cómo sabes que un elemento es sólido? ¿Cómo sabes que un elemento es gaseoso? ¿Cómo sabes que un elemento se encuentra en forma líquida? En propiedades termodinámicas ustedes van a poder ver que les dice cómo se encuentra normalmente el elemento en el medio, que en este caso el nitrógeno está en mayor proporción en forma de gas. ¿Hay nitrógeno líquido? Sí, hay nitrógeno líquido. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, son formas que se encuentran los elementos en el medio. Pero el más común y el mayor porcentaje es en forma de gas. Por eso, aquí dentro de la tabla periódica dice que se encuentra en fase de gas. Así ustedes van a saber que si un elemento es gaseoso o es sólido o líquido. Y eso van a poder verificar con cualquiera. Otro, por ejemplo, es el oxígeno, ¿no? El más conocido, que es gas, ¿no? Aquí también dice fase gas. Y ahí fíjense, también tiene otros números de oxidación. Miren, tiene -1 y tiene -2. A veces cuando en colegio, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, no se les enseña todo eso. ¿Por qué? Porque eso se ve más a profundidad cuando ustedes están en la universidad. Ya si ustedes estudian una carrera que esté relacionado con química, ahí recién ustedes van a poder ver todas las características completas de los elementos. En colegio es como ver simplemente la tapa, más o menos. Obviamente se entra a veces un poquito más profundo, pero no. En especialidad, cuando hacen una carrera, ahí recién ven ustedes todo lo que son las características de cómo se encuentra, en qué porcentaje se encuentra cierto elemento en el medio ambiente o en el medio, ¿no? Y dónde se puede encontrar incluso, ¿no ve? Entonces todo eso ya lo ven cuando hacen ustedes especialidad, no tanto en colegio. Por eso no se les enseña mucho esta parte. Aparte de eso, no solamente es eso, ¿no? Sino cuál es su punto de fusión, su entalpía, entropía, no sé, distintas características que tiene cada uno de los elementos, ya que se estudia obviamente en una casa superior. ¿Está bien? Pero les hago esas pequeñas aclaraciones para que no tengan muchas dudas. ¿Listo? Consulten una tabla periódica. Ahora con la tecnología ustedes tienen acceso a cualquier dato. No solamente este tipo de aplicación, sino otro tipo de aplicaciones, simuladores, etcétera, etcétera. ¿Listo? No voy a entrar mucho a eso porque no estamos aquí para aprender ese tipo de situaciones. ¿Ya? Listo. Entonces volveremos a lo que estábamos. Ya, aquí estamos en la tabla de valencia y ahora vamos a ver otro
es el caso del hidrógeno, por eso está separadito. El hidrógeno tiene dos valencias que son la misma, que es uno, pero uno es positivo y el otro es negativo. Y ahí mismo les dice, ¿no?, que para cuando trabaje el hidrógeno con su valencia positiva va a formar hidruros no metálicos, o sea, ácidos. Y cuando trabaje con la valencia negativa va a formar hidruros metálicos. ¿Está bien? Esa pequeña aclaración. Ahora sí entraremos a la parte de la teoría. Lo primero que se ve en química inorgánica, obviamente, son los óxidos básicos. ¿Qué es un óxido básico? Y aquí se los voy a escribir detalladito ya, para que no tengan problemas al momento de formar pues un compuesto. Porque muchas veces, creo que a veces con una simple ecuación hasta creo que se pierden. No sé cuál será la situación, tal vez será la falta de interés, pero se los voy a anotar para que no tengan dudas al momento que ustedes quieran consultar el documento. ¿Está bien? Para formar un óxido básico, ¿qué necesitas? Necesitas simplemente un metal y necesitas un oxígeno, ¿ya? O el oxígeno en este caso. ¿Listo? Y esto obviamente te va a formar un óxido básico. ¿Estamos de acuerdo? No voy a hacer muchos ejemplos. Y si quieren que haga más ejemplos, díganme, profe, por favor, un ejemplito más, no entendí, no hay problema. Pero yo creo que esto es sencillito, no es tan complicado. Metal, ¿cuáles son los metales? Ya les he mostrado en la tablita de valencia. Por ejemplo, voy a trabajar yo con el cobre. El cobre es un metal, es un sólido, y se combina con el oxígeno, que es un gas, por eso viene con dos átomos diatómico, ¿ya? Rapidito les explico. Esto para nosotros de aquí son átomos. En matemáticas lo conocen como subíndice. Esto para nosotros es el número de oxidación, ¿ya? O valencia. ¿Cuál es la diferencia entre número de oxidación y valencia? El número de oxidación tiene signo y la valencia no tiene signo, pero es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Esto después aquí cuando vean un coeficiente, para nosotros es moléculas, ¿ya? En este caso te está diciendo que hay dos moléculas del oxígeno y dos átomos de oxígeno. Aparte de eso te está diciendo que está con un número de oxidación de 2 negativo, ¿ya? Esas pequeñas aclaraciones de notación química. ¿Está bien? Para que no tengamos problemas el momento de estar trabajando cualquier compuesto inorgánico. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el oxígeno en estado gaseoso y esto se combina y va a formar un óxido. Aquí yo voy a decidir con qué valencia trabaja. Si en algún momento ustedes ven cualquier compuesto y ya les da simplificadito, intercambiado el número de átomos o el número de oxidación, ya está pues el compuesto. En cambio aquí yo voy a decidir, por decir, a este lo voy a hacer trabajar con 2. El oxígeno también tiene 2. Su única valencia es 2, ¿ya? Bueno, cuando forma óxidos. Y esto se intercambia, ¿no? El 2 viene aquí, este 2 viene aquí, pero como son pares, se simplifican. Por lo tanto, les queda 1. Y los unos no se anotan, se sobreentienden, lo mismo que en matemáticas. Y este es tu compuesto. Este de aquí es el nuevo compuesto. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? ¿Ya? Nomenclatura común, nomenclatura stock y nomenclatura Yupac. En el común esto se va a llamar el óxido. Como está con la mayor valencia va a ser el cúprico. ¿No ve? Óxido cúprico. En el stock, la nomenclatura stock va a ser el óxido de cobre. Números de oxidación 2 o la valencia. Por último, en la nomenclatura Yupac tomamos en cuenta, y esto no se olviden, siempre la cantidad de átomos, ¿ya? Utilizando los prefijos mono, di o bi, ¿ya? Di o bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca, etc. ¿Está bien? En este caso, como tiene 1, va a ser mono, pero va a ser el monóxido
El monóxido de cobre nomás. En el caso de los metales no se utiliza el prefijo mono, ¿ya? No es necesario porque el mono se sobreentiende. ¿Listo? Pues uno se sobreentiende, mejor dicho. ¿Está bien? Nada más. Facilito, ¿no? No creo que sea necesario hacer otro ejercicio. Está facilito. Seguiremos. Luego de óxidos se ve lo que son la parte de óxidos dobles. ¿Y qué es un óxido doble? Un óxido doble no es nada más que la combinación de dos óxidos básicos. Pero estos óxidos básicos, espérame, creo que alguien quería entrar. Pero estos óxidos básicos, por si acaso, tienen que ser del mismo elemento. Óxido básico más óxido básico. Sí o sí tiene que ser del mismo elemento. ¿Está bien? Óxido doble, la combinación de dos óxidos básicos, del mismo elemento. Aparte de eso, sí, te lo dejamos entrar. Óxido básico. Aparte de eso, dice la teoría que este óxido tiene que cumplir la siguiente característica. ¿Ya? Si no cumple esta característica, no se considera como óxido doble. ¿Cuál es esa característica? La característica que debe cumplir este compuesto es que en el metal tengas 3 átomos y en el oxígeno tengas 4 átomos. Esta es la característica de un óxido doble, también conocido como mixto o salino, por si acaso. ¿Ya? Esa es la característica. Por ejemplo, el óxido ferroso férrico. Este es tu ferroso, ¿ya? Este es tu ferroso, ¿no? A este le combinas con el férrico, que es este. Se combinan estos dos y vas a tener, ¿no? El ferroso y el férrico. Y haces la suma. Tienes 1, tienes 2, van a sumar 3, ¿no? Te va a dar 3 aquí. Tienes 1, tienes 3, van a sumar 4. Y si se dan cuenta, llegamos pues a lo que nos pide el requisito, que en este caso es que haya 3 átomos en el metal y 4 en el oxígeno. ¿No ve? Y listo, nada más. Eso es un óxido doble. Ahora, si me preguntan, profe, hay casos especiales y quieren conocer más de estos casos especiales, recomendación, cómprense el libro de Química Inorgánica de los hermanos Delgadillo. Dice doctor y licenciado Ángel Delgadillo, Juan y Ángel Delgadillo. Ahí van a poder ver todos los casos especiales, ¿ya? Porque hay bastantes casos especiales. Si yo me dedicaría a hacer puro casos especiales, nos tomaría, quién sabe, otro mes pasar clases por casos especiales nada más. Lo que sí les recomiendo para química es que se descarguen los nombres comerciales de los compuestos. Voy a hacer hasta peróxidos y les voy a dictar algunos nombres comerciales de algunos compuestos que normalmente también entran en las preguntas de exámenes. Y les dan, por ejemplo, ¿cómo se dice esto? En las preguntas que muchas veces los estudiantes no conocen, ¿ya? No conocen. Por ejemplo, tal vez deben conocer algunos. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula del ácido muriático? ¿Alguien sabe cuál es la fórmula del ácido muriático? ¿O alguien conoce tal vez la fórmula del agua regia? ¿Conocen qué es el agua regia? Agua regia, ¿conoce alguien? ¿Alguna vez habían escuchado eso? No agua bendita, por si acaso. Agua regia.
¿no ve? Entonces, recomendación. Busquen, hay cualquier cantidad de nombres comerciales en internet. Y si no, busquen con nombres mineralógicos. ¿Ya? Ahí les va a aparecer. Y ahora sí les respondo a esto. Por ejemplo, este es su nombre común. Al final se los voy a anotar su nombre comercial de esto. ¿Ya? Se los voy a anotar sus tres nombres. Stock y Yupac. En el común, esto se lo conoce como óxido ferroso férrico, ¿no? Ferroso férrico. ¿Por qué? Porque en este caso estamos trabajando con los dos óxidos, ¿no ve? El otro nombre también puede ser óxido, y eso también, por si acaso, mucho cuidado en las preguntas de exámenes, puede ser salino de hierro. Se dicen, ¿cuál es la fórmula del óxido salino de hierro? Es esto, es un óxido doble, o cualquier elemento, ¿no ve? El otro nombre es óxido mixto de hierro también. Y el más común es el óxido doble de hierro. ¿Está bien? Y eso. En el stock, ¿cómo va a ser esto ahora? En el stock va a tener el siguiente nombre, ¿no? Óxido de hierro, pero con números romanos. En la nomenclatura de stock, por si acaso, siempre va a venir con los números de valencia, pero con romanos, ¿no ve? 2 y 3 porque está trabajando con esos dos valencias. En el Yupac ya saben cantidad de átomos, ¿no? 3 y 4. En este caso aquí va a ser el tetraóxido. Tetraóxido de trihierro, porque en el hidrógeno, o en el hierro, perdón, hay 3 átomos. Ahora, ¿cuál es el nombre más común de esto? El nombre común, o el tal vez comercial se podría decir, es esto, ¿no? Ese es el imán, ¿no? Si es que les dicen, ¿cuál es la fórmula del imán? O también se lo conoce como mineralógico. Magnetita. ¿Listo? Esa es la magnetita. ¿Estamos de acuerdo? Búsquense entonces en internet. Recomendación. El ácido muriático es el ácido clorhídrico. El agua regia es 3 porciones del ácido clorhídrico con una porción del ácido nítrico. Dice que hay alguien que da clases de razonamiento lógico. Ah, spam, debe ser. ¿Listo, bueno? Aquí está. ¿Ya? Entonces no se olviden eso, ¿listo? Ya, entonces seguiremos. A ver, estamos óxidos dobles. Luego de óxidos dobles, vemos lo que son los peróxidos. Peróxidos. ¿Ya? ¿Qué es un peróxido? ¿Qué es un peróxido? Un peróxido no es nada más que la combinación. Hay dos formas. La combinación de un metal con el radical peroxo. ¿Ya? Con el radical peroxo. El otro es la combinación de un óxido básico con una molécula de, o un átomo de oxígeno, perdón. ¿Ya? Un átomo de oxígeno. ¿Listo?
ver, esperen un ratito. Listo. A ver. Metal más el ion peroxo. Esto te va a dar un peróxido. ¿Listo? Ya. Por ejemplo, aquí en peróxidos hay restricciones por si acaso. No es con cualquier metal. La teoría dice que tienen que trabajar con elementos que tengan valencia 1 y 2. ¿Ya? Valencias 1 y 2. ¿Listo? Valencias 1 y 2. ¿Quiénes son esos elementos? El potasio, el rubidio, el cesio, el francio, el calcio, el cadmio, el rubidio, etcétera, etcétera. También los siguientes elementos, por ejemplo, el mercurio. El mercurio tiene valencia 1 y 2, ¿no ve? Tiene 1 y 2, por lo tanto también puede formar un peróxido. Esto lo hacen combinar con el ion peroxo. Y el ion peroxo es este. No es lo mismo que el oxígeno por si acaso. Mucho cuidado con radicales y con elementos. Ya no es lo mismo. Esto es un radical. Y ahorita les digo de dónde sale este radical. Combinas estos dos y los átomos del ion peroxo los respetas y no los toques para nada. No es como en este otro caso que hemos hecho, ¿no ve? Aquí simplemente era intercambio. Aquí no es así. Los átomos del ion peroxo se respetan. Pero igual haces tus cambios, ¿no? Esto está trabajando, claro, vamos a trabajar con 1. Y esto tiene 2, ¿no? Por el ion. Este 2 va a venir aquí. Y este 1 se supone que tiene que venir aquí, ¿no? Pero con un paréntesis. Pero nosotros sabemos que el 1 no se anota, se sobreentiende. Por lo tanto, esto te queda ahí. Y esto que está ahí abajo, por si acaso, no se simplifica. Por la misma situación que les he explicado hace rato. ¿Ya? Tiene 2 átomos de mercurio y 2 átomos de oxígeno. Y ese es tu peróxido. Mucho cuidado por si acaso con esto. ¿Ya? Mucho cuidado. Y ahorita les voy a hacer un ejemplo de por qué tienen que tener cuidado. Nomenclatura común Stokes y Yupac. En el común, esto se va a llamar el peróxido. ¿De quién? O en este caso, como está con menor valencia, va a ser mercurioso, ¿no? Y en el stock va a ser esto el peróxido de mercurio. ¿No ve? Mercurio. Números romanos, su valencia. En este caso está con 1, ¿no? Porque el mercurio tiene 2 valencias, por si acaso. Abajo va a ser el peróxido. Pero, miento. Tiene 2 átomos. Entonces aquí es el dióxido. ¿Ya? Dióxido de dimercurio. Porque tiene 2 átomos, ¿no? Mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un peróxido. Ahora, ¿de dónde ha salido este? ¿De dónde sale eso? Si se han fijado hace rato, les he mostrado, había el oxígeno trabajando con el número de oxidación 1. En la tabla periódica les he mostrado, ¿ve? Este peróxido es la combinación de 2 átomos de oxígeno con el número de oxidación 1. Se supone que aquí hay un átomo, y al final tienes esto, ¿no? Tus 2 átomos. Y su número de oxidación 2. ¿No ve? No es lo mismo que el oxígeno, por si acaso. ¿Ya? No es lo mismo que el oxígeno. El oxígeno es otra situación. Esto es y el ion peroxo. ¿Está bien? Listo. Ese es un peróxido. Pueden combinar también con un metal o con el óxido, mejor dicho. Óxido básico más un átomo. Les va a dar absolutamente lo mismo. ¿Listo?
Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Vamos con los superóxidos. ¿Qué es un superóxido? El radical o ion superóxido. Es lo mismo, radical y ion es lo mismo. ¿Ya? Y esto obviamente te va a dar un superóxido. Combinación de un metal más el radical superóxido. Lo mismo que en el radical peróxido. Esto viene la combinación de dos átomos de oxígeno, pero con número de oxidación 1 menos. O un medio, perdón. Y ahorita les voy a mostrar cómo es eso, ¿ya? Por ejemplo, lo mismo, tienes restricciones, no es con cualquier metal. Normalmente trabajan con elementos de valencia 1, pero excepcionalmente a veces trabaja con elementos de valencia 2. ¿Está bien? Por ejemplo, en este caso, a ver, es rubidio. Rubidio más el ion peroxo, o superoxo, perdón, no es lo mismo. Tiene número de oxidación 1 menos. Y combinas, ¿no? Ya te he dicho que los átomos del ion no se tocan. Y haces el intercambio. El rubidio tiene 1. El ion peroxo tiene 1 también, pero negativo. Este 1 viene aquí, este 1 aquí, pero los unos ya sabemos que no se anotan, ¿no? Por lo tanto, tu fórmula del superóxido es esta. ¿Está bien? ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Común, stock y Yupac. En el común, este va a ser el superóxido. ¿De quién? De rubidio, ¿no? Rubidio. Abajo lo mismo, tal cual. ¿Por qué? Porque el rubidio solo tiene una única valencia, ¿no? Por lo tanto, corresponde lo mismo. En el Yupac va a ser el dióxido, ¿no? Dióxido de rubidio. Siempre cantidad de átomos. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde viene ese radical superóxido? Lo mismo que arriba. Pero esto tiene número de oxidación 1 medio. ¿Ya? 1 medio. Y esto obviamente si suman los átomos les va a dar 2 átomos, menos 1 medio les va a dar menos o 1 menos en este caso, ¿ya? Y ahí viene, este sería el radical o el ion superóxido. Nada más. Las clases, por si acaso, son hasta la semana del 2 de febrero. No se olviden que las clases de colegio ya empieza el 5, si no me equivoco. ¿No ve? Entonces hasta el 2 de febrero. Yo creo que sí, vamos a pasar hasta el 2 o hasta el 1 porque el examen de las normales es el 3. ¿No ve? Y hay muchos que están estudiando para eso, entonces hasta esa fecha estudiarán porque un día antes del examen no se estudia, ¿no ve? Tienen que estudiar hasta por lo menos 2 días antes y después el último día descansan, se relajan y se van a su examen felices y contentos a aprobar, ¿no? Listo, esos son superóxidos. Luego de superóxidos vienen los anhídridos. Sí, hasta más haremos. Luego voy a hacer un pequeño pausa aquí, ¿ya? Anhídridos. ¿Qué es un anhídrido? No metal más el oxígeno. ¿Ya? Ahora ya estamos con no metales. Y esto obviamente te va a formar un anhídrido. ¿Está bien? No metales. Ahí tienen su tablita. ¿No ve? Ahí tienen su tablita. En la tablita les dice cuáles son los no metales.
¿Cuál es la característica aquí? Vamos a trabajar con las valencias positivas variables, ¿ya? Por si acaso, valencias positivas variables, no con las negativas. Las negativas las dejamos para luego para formar otro tipo de compuestos, ¿está bien? Trabajamos con las positivas variables de toditos los no metales, incluyendo los anfóteros, como por ejemplo el manganeso, que es un anfótero. Combinas con el oxígeno y te va a dar lo siguiente, ¿no? El manganeso como no metal tiene las valencias 4, 6 y 7. En este caso, para nuestro ejemplo, le vamos a hacer trabajar con 7. Y el oxígeno, ya les había mencionado, siempre tiene 2 menos. El 2 viene aquí y el 7 viene aquí, ¿no? Intercambio de valencias. Ya eso no se olviden. Intercambio de valencias. Esto de aquí, chao. Porque solamente era para ver qué números de oxidación están trabajando y cómo se han intercambiado. Esto de aquí es mi compuesto. Este es mi... Bueno, en este caso sería el anhídrido permangánico. ¿No ve? Como es una ecuación completa, y eso creo que me he olvidado hace rato también decirles, hay que igualar las ecuaciones, ¿no ve? Creo que no hemos igualado. Ya, a partir de ahorita entonces empezamos a igualar. Siempre tiene que haber la misma cantidad de átomos o la misma cantidad en ambos lados, tanto en reactivos como en productos. ¿Ya? Por si acaso estos son los reactivos, a estos se les llama productos. ¿Listo? Porque estos son los que reaccionan y estos son los que se obtienen. ¿Está bien? En este caso, miren, tengo 2, aquí solo tengo 1, aquí tengo 2 y aquí tengo 7, entonces tengo que igualar. Y cuando hay impar, siempre conviértanlo en par. ¿Y cómo lo van a convertir en par? Le aumentan un 2 aquí y ya se ha convertido todo en par. Vas a tener 2 por 2, 4 manganesos, aquí te faltan 4 porque solo hay 1. Aquí 2 por 7, 14. Aquí solo tienes 2. Le aumentas un 7 y ya está igualado. 14, 14, 4, 4. ¿No ve? Ese pasito me olvidó hace rato, perdón. Siempre hay que igualar, ¿ya? Y eso les va a servir para estequiometría, para hacer diferentes cálculos, ¿no? Porque si no está igualadito, no van a poder resolver sus ejercicios. ¿Cuál es su nombre en el común? El anhídrido. Va a llevar el nombre anhídrido. Luego, el nombre del no metal, pero dependiendo de la valencia, que como está con 7, va a tener el prefijo per y la terminación ico, ¿no? Eso por si acaso está especificando en la tabla de valencias, ¿ya? Así que denle una revisadita siempre. Anhídrido permangánico. En el stock, ¿cómo va a ser en el stock? En el stock va a ser el óxido de manganeso, ¿no? Manganeso. El manganeso tiene valencia 7 con números romanos 7. Abajo, no se olviden, siempre es cantidad de átomos. En este caso tiene 7 y 7 es hepta. Pero va a ser heptaóxido. Heptaóxido, ¿de quién? De dimanganeso. Dimanganeso, ¿no? Dimanganeso. ¿Listo? Dimanganeso. Y ya está. Ya tienes tu anhídrido. Nada más, así de facilito es un compuesto inorgánico, en este caso anhídridos. Preguntas. Preguntas, muchachos. Ya, a ver. Ahora sí les hago las comparaciones antes de entrar a hidruros y hidróxidos. Por ejemplo, si ustedes tienen estos compuestos, se los anoto ahorita. A ver, facilito se los voy a anotar. Tienes esto. Tienes este otro. Tienes este otro.
¿Qué más? Ya esos tres nomás. Si se fijan en los tres compuestos, o en los tres compuestos, no son iguales, ¿no ve? Son diferentes cada uno. ¿No ve? El primero, ¿qué será? ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¿O están mal planteados? ¿Qué dicen? ¿Qué se llamarán? ¿Saben? ¿Saben, no ve? No creo que no sepan, está facilito. ¿Qué se llaman? A ver, en el primero dice dióxido de potasio. El otro. Si tienen miedo, escriban en el chat, no tengan miedo a habilitar su micrófono. Óxido de potasio. ¿Qué más? ¿Qué más será? Dióxido de dipotasio. Tiene distintas nomenclaturas, ¿no ve? La más común que he visto que utilizan es la UPAC. Pero cualquier momento en las preguntas no les van a dar pues, como ustedes quieren, ¿no ve? Sino les van a tratar de ¿cómo se diría esto? Hacer marear, ¿no? O sea, de que se equivoquen, pues. ¿No ve? Aquí dicen superóxido. El primero, en este caso, si ustedes hacen el intercambio, se supone que el potasio tiene 1, ¿no ve? Y este tiene 2. Este 2 tendría que venir aquí y el 1 aquí, ¿no ve? Pero no pasa eso, porque aquí no hay un 2 y aquí no hay un 1, o sea, no hay nada ahí, ¿no? Si no tiene 2 átomos en el oxígeno. Y esa combinación, ¿de dónde viene? ¿O de dónde vienen estos 2 átomos? Viene de un superóxido, ¿no ve? Porque en este caso este estaría con 1 y este también sería 1, ¿no ve? Este 1, los unos no se anotan, por lo tanto es un superóxido de potasio. Este de aquí abajo es un peróxido de potasio. ¿Pero por qué es peróxido? No se olviden que el radical peróxido tiene 2 y se mantienen sus 2 átomos. Y el potasio sigue siendo 1, ese no cambia porque solo tiene una única valencia, ¿no ve? Ese 1 viene aquí, pero el 1 no se anota. Y este 2 ha venido aquí del radical o del peróxido, ¿no? Radical peróxido. Y por eso tiene esta notación. Y esto no se simplifica. Y en algunos casos yo he visto ese error grande que cometen la mayoría. Ven por decir, no sé, la pregunta, imagínense que dice, ¿cuál de estos tres es la fórmula del peróxido de potasio, digamos? O de cuál de estas tres fórmulas, o ninguna, ¿no ve? Sus opciones. Y muchos dicen, pero esto no es, hacen sus cabecitas, trabajan, ¿no? Y dicen, a ver, ¿cómo será si esto era esto con esto? Pero esto debe estar mal, porque no lo han simplificado, dicen. Error fatal, amigos. Están muertos si dicen eso. Están fritos. No existe eso. ¿Ya? Y eso he visto muchos cometer ese tipo de errores, de asumir de que eso debería de simplificarse. Y no solo pasa con ese caso. Hay un caso especial, por ejemplo, me estoy olvidando, en el caso del óxido doble. El óxido doble de bismuto. El óxido doble de bismuto, por si acaso, tiene esta forma. Y esto también es otro error que cometen. El óxido de bismuto, el doble, tiene esto. Si se fijan, son pares. ¿No ve? Son pares. Y se supone que cuando son pares, se simplifican. ¿No ve? Eso es lo que siempre se enseña. Pero en este caso no sucede esto. ¿Por qué? Porque para que sea un óxido doble, en el caso del bismuto, porque es un caso especial, la teoría dice que debe de tener 2 átomos de el metal y 4 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque es un caso especial.
¿Y por qué es un caso especial? Porque en este caso ese compuesto tiene esas características que se asemejan a un óxido salino. 2 átomos de bismuto y 4 de oxígeno es en este caso un óxido salino o doble o mixto de bismuto. Mucho cuidado con ese tipo de problemas. Por eso les he dicho hace rato, consíganse ese librito de los hermanos Delgadillo. Ahí les va a aclarar muchas dudas que a veces no se mencionan tal vez en clases o se les pasa por alto o simplemente se olvidan. Porque yo he visto que la mayoría de los profesores sí les enseñan a veces ese tipo de cosas, pero cuando estamos en clases o en el colegio se nos pasa de largo, ¿ve? Así de sencillito. ¿Listo? Tengan mucho cuidado entonces con ese tipo de notación. No piensen o no asuman que porque no se ha simplificado no es un compuesto. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, a ver, les daremos sus nombrecitos rapidito. Ya nos vamos a ir, ¿ya? Esto de aquí es el peróxido. Y desde mañana ya continuamos un poquito más pesado. Física, lo mismo. Esto de aquí es el superóxido. Así que es recomendación para todos los que están inscritos. Superóxido, estén con sus calculadoritas, ¿ya? Superóxidos de potasio. Potasio. Esto de aquí es el peróxido de potasio. Esto de aquí es el óxido de potasio, ¿no? Óxido de potasio. Y este otro se los dejo como chanchulla y como conocimiento extra. El del bismuto, ¿no? Les había dicho. Este es el óxido salino de bismuto. O doble o mixto, ¿no? No se simplifica por si acaso. Mucho ojo. Y estos dos últimos que les he mencionado hace rato, ¿no? Este es el ácido muriático o el ácido clorhídrico. Se los pondré los dos, ¿ya? Muriático. También conocido como el clorhídrico, ¿ya? Es más conocido como el clorhídrico que como muriático. La fórmula del agua regia. Una molécula de ácido nítrico, pregunta de examen, y 3 moléculas de el ácido clorhídrico. Agua regia. ¿Qué más les he dicho? ¿Algo más había? ¿Qué más era? Creo que eso eran todos, ¿no? Listo. Ahí está, muchachos. Al de la magnetita ya se les ha anotado arriba. Preguntas. Preguntas, eso es muy bien. Listo, muchachos. Creo que no hay preguntitas. Les envío el documento.